Buenos días, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Bueno, daré comienzo a la práctica con el primer circuito, que es el circuito integrado 7408, también conocido como circuito lógico AND. Ok, ¿cuál es la diferencia de esto y los siguientes que veremos a continuación? La diferencia del circuito AND o 7408 es que la corriente que va a pasar se va a multiplicar, es decir, la corriente A y B se van a multiplicar en la salida, van a ser un producto. Ok, vamos a conectarlo, listo, está conectado. Vamos, ok, primero, lo que es 1 y A y B están en cero, así que obviamente no pasa ninguna, vaya, no se enciende, se queda en cero. Así que vamos a darnos 0, 0. La salida es 0. Ok, ahora la primera va a ser B. Ok, se enciende, pero lo que es la salida no se va a encender porque es debido a que este 0 por 1 da igual a 0, es decir, no se va a encender el último LED. Vamos a registrarlo, listo. Ahora vamos a conectar A. Ok, y va a pasar lo mismo. Este equivale a 1 y este equivale a 0, es decir, que la salida no va a dar 1 por 0 es 0, no va a prender. A menos que prendamos la siguiente. Ahí sí, ya que es 1 por 1 da 1. Listo, ok. Ahora lo que haremos a continuación será medir las corrientes que hay. Ok. Antes de empezar a medir las corrientes, primero hay que medir nuestra batería, nuestro voltaje de nuestra batería, para así vaya, ver si hay algún tipo de error, si la batería tiene menos o más corriente. Ok, vamos a conectarla. Ok, no sé si no se logra percibir, pero nosotros tenemos un 8.45 voltios en la batería, es decir, la batería está un poco gastada. Vamos a recorrer el circuito para que sea posible ver el multímetro. Ok, listo. Ok, A y B ahorita están en ceros. Hay que medir la corriente primero de A, que es negativo y positivo. Ok, me da 0.04 voltios de A. 0.04 voltios. Ahora vamos a medir B y B me está dando 0.03. 3 voltios. Ok. Ahora vamos a encender B. Ya se queda en 0. Vamos a medir primero A. A me está dando una corriente de 0.07 voltios. Y de B me está dando una corriente de 7.80, 7.8 voltios. Ok, ahora vamos a apagar B y vamos a encender A. Vamos a medir primero el voltaje de A y me está dando una corriente de 7.68 voltios. Y vamos a medir la corriente de B, que me está dando alrededor de unos 0.07 voltios. Ok, vamos a prender ahora el tercero. B. Vamos a medir A primero. A me está dando una corriente de 7.04 voltios. Y B me está dando un valor de 6.98 voltios. Ok, vamos a apagarlos. Ok, ahora, ¿qué sigue?
en nuestras tablas vamos a también medir lo que es la corriente, bueno, el voltaje que sale en la salida, vaya, el voltaje de X. Ok, ahorita vamos a medir primero nuestro A y B, que se quedan en 0, es decir, la salida está en 0. Así que no nos va a dar mucho voltaje. Nos están dando un valor de 0.03 voltios. Ok, ahora vamos a encender B. Listo. Vamos a medirlo, la corriente de X, y me sale 0.03, me sale el mismo valor. Vamos a dejar B en 0 y A 1. Vamos a medir de igual manera y nos va a dar lo mismo, 0.03 voltios. Y ahora vamos a prender los dos. Aquí nos está dando un valor de 4.51 voltios. 4.51 voltios. Ok. Listo. Y eso es todo de lo que es la compuerta AND o el circuito integrado 7408. Recordemos que al pasar la AND lo que va a hacer es va a tener dos entradas y una salida, pero van a ser productos. La salida va a ser el producto de las dos entradas, es decir, A y B. Por eso este diodo LED nunca prendió, porque uno se quedó en el valor de 1 y en el otro hay 0, es decir, 1 por 0 da 0. Hasta tener los dos prendidos, o sea que los dos tengan el valor de 1, el LED de la salida es como va a encender. Pasaremos a nuestro siguiente circuito. El circuito integrado que vamos a utilizar es de 7432, también conocido como compuerto OR. ¿Qué es ¿Cuál es la diferencia del anterior? Va a ser exactamente la misma estructura de todo, ahora sí, todo el circuito, solo que la diferencia está aquí en el circuito integrado, que en el anterior hicimos el producto de punto A y B, pero aquí en vez de ser el producto vamos a hacer la suma. No hay que confundirnos con suma aritmética, que por ejemplo si tendríamos los dos switch activados, que es decir 1 y 1, no nos va a dar 2, nos va a dar 1, ya que es suma binaria, se va a mantener positivo positivo, va a dar obviamente positivo. Ok, igual checaremos que nuestro circuito integrado esté conectado a su corriente positiva y la corriente negativa, que es la tierra. Las resistencias que utilizaremos en este circuito son de 330 ohms. Podemos variar de 220. En la práctica de hecho se nos pide 220, pero se nos dio la opción de utilizar de 330. La verdad es que no hay mucha diferencia, no hay ninguna diferencia. Vamos a conectar nuestra batería, nuestra fuente, y veremos que efectivamente no prende nada. Ok, debido a que no está conectado ningún diodo de luz LED. No se nos olvide que debemos de conectarla a su respectiva corriente positiva y negativa. Ok, ya que están conectados, ahora sí veremos que no prende nada porque obviamente nuestros valores son de 0. Vamos a activar en nuestra tabla de verdad de 0, 0. Vamos a activar el diodo, que es el diodo del chip número 3, que sería B, y veremos que se prenden estos dos, ya que 0 más 1 da igual a 1, es decir, prende tanto la salida como el diodo que activamos. Ok, vamos a apagar y vamos a prender ahora el A, que en este caso es el switch número 1, y al igual que como lo vimos anteriormente, este va a ser 1, B va a ser 0, 1 más 0 da igual a 1, es decir, la salida va a prender. Ok,
Ahora vamos a activar los tres y los dos y veremos que 1 más 1 da igual a 1. Si diera 2 o si diera algún otro número que no sería 1, obviamente este LED no prendería. Entonces tendremos 1 y 1 y vamos a calcular sus respectivos voltajes. Ok, no se logra apreciar por el espacio, pero vamos a apagar y se nos pide primero calcular el voltaje de A y B. Vamos a conectar A y efectivamente tenemos una corriente de 0.26 voltios. Ahora vamos a por B, que es que varía por poco, que es 0.25. En teoría debería de dar lo mismo, ya que se usa la misma resistencia, se usa exactamente todo igual. También varía de la batería, por ejemplo ahorita la batería la estoy utilizando y tiene un voltaje de 8.73. Entonces sí tendremos unas mínimas y pequeñas variaciones. Ok, vamos a activar lo que es el punto B1 y vamos a primero a ver la corriente de A, que en este caso me está dando igual, disminuyó, da 0.6 voltios. Y vamos a ver el voltaje de B y me da 7.02 voltios. Ok, vamos a anotar. Ok, listo. Vamos a apagar y vamos a conectar nuestro siguiente switch. Ok, que es el de A. Vamos a ver la corriente de A. En este caso nos da 7 voltios enteros. Vamos a 7 voltios enteros. Y de B, que en este caso nos da una corriente de 0.03 voltios. Ok. Ahora vamos a prender los dos puntos. Y veremos que la primera nos da un valor de 6.50 y la segunda de igual de 6.50, ya que exactamente pasan las mismas corrientes, solo se divide entre 2. Y la salida, vamos a calcular los voltajes de la salida. Los voltajes de la salida los vamos a calcular igual todo desde 0, desde el comienzo. Ok, la salida en 0 da 0.05 voltios. Ok, vamos después a prender el punto B y la salida nos da de 6.56 voltios. Ok, vamos a continuar y vamos a prender lo que es la primera. Ok, ahora nuestra salida es de 6.50 voltios. Perdón, es que no estoy bien conectada aquí la batería. Y vamos a conectar los dos, a prenderlos, y ahora la corriente cambia a 6 voltios. Perdón, dificultades con la batería. Ahí está. Este nos va a dar un voltaje de 6 voltios. Ok, la verdad es que no hay mucha diferencia entre este y el circuito anterior, debido a que, como ya se lo había explicado, es la misma estructura, solo va a cambiar el circuito integrado, que en vez de multiplicar los puntos, solo los va a sumar. Así nos va a dar más, va a aprender más veces en nuestras variaciones de nuestra tabla de verdad. Y sería todo de este circuito. Pasaremos al siguiente. Bueno, y aquí pasaremos a lo que es el último circuito. El circuito integrado que vamos a utilizar es 7404, o conocido también como compuerta NOT, que es lo que diferencia esta compuerta a las últimas que hemos utilizado, que las anteriores tenían 2 entradas, una salida, y en este caso solo va a tener una entrada, una salida. Entonces vamos a continuar. Y también lo que caracteriza esta compuerta es que es inversa, es decir, si tenemos nuestro punto A 0, automáticamente la salida va a ser la inversa, es decir, 1. La fórmula en sí te dice que la salida es igual a la
a tu punto A a la inversa. Así que vamos a corroborar aquí en nuestro DIP de 4 puntos. Vamos a utilizar el tercer switch con resistores de 330 ohms. La verdad no varía mucho, en la práctica nos pide 220, pero se nos dio la opción de usar de 330. Y que no se nos olvide que todas las compuertas que utilicemos, en este caso que es esta, de estar conectadas aquí a la potencia y a la tierra. Al solo tener una entrada y una salida, se le va a conectar al siguiente punto del protoboard y se le pondrá su respectiva resistencia. Vamos a conectar los LEDs, que no se nos olvide que debemos de conectarlos igual a su respectiva tierra y a su punto positivo. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación y efectivamente, al ser nuestro punto A 0, su inversa en la salida va a ser igual a 1, como lo tenemos aquí en nuestra tabla de verdad. Y si activamos el punto A, o sea, si convertimos el punto A a 1, veremos que prende. Pero al ser la inversa, la salida consecuentemente no va a prender. Ok, ahora vamos a medir nuestros voltajes. Primero del punto A, que va a equivaler a 0. Es decir, nos va a dar una corriente de 0.25 voltios. Y vamos a poner lo que es vamos a activarlo. Y ahí va a cambiar la corriente a 7.23 voltios. Ok. Vamos ahora a medir el voltaje de la salida. El primero va a ser el punto 0 de A. Vamos a medirlo y nos va a dar una corriente de 7 voltios. Y ahora vamos a activar el tercer switch, es decir, nuestro punto A, y veremos que la corriente de 7 voltios pasa a 0.10 voltios. Y listo, la verdad es que este circuito es muy sencillo. Lo único que sí diferencia de los que hemos hecho es que solo tiene una entrada y una salida y es inversa a lo que estemos, así en lo que nuestro DIP estemos dando el valor. 1 prende. La salida, como debe ser su inversa, consecuentemente no va a prender. Apagamos y ahora la salida va a prender. Es decir, se convierte a su inversa de 0, que es 1. Y esto sería todo de la práctica. Muchas gracias por su atención.